Un día como hoy recibimos la triste y trágica noticia. Hace 80 años acontece la muerte del antropólogo polaco Bronisław Kasper Malinowski. Hace 80 años de su muerte, justo coincide en este 2022, en este maravilloso año, también con los 100 años de su obra cumbre, Los Argonautas del Pacífico Occidental. Y paralelamente con los 55 años de la publicación de sus diarios de campo en Melanesia. Este es un gran banquete, un gran manjar para todos aquellos interesados en la teoría antropológica y especialmente que vemos en Malinowski una personalidad que no solamente tiene que ver dentro de sus obras como los pioneros en las bases de trabajo de campo en la etnografía, sino también como una lógica que nos enseña a cómo poder establecer reflexiones críticas acerca del papel del antropólogo y la antropóloga en el trabajo de campo y asimismo los distintos gradientes que tiene el trabajo de la etnografía, de esta maravillosa ciencia que tiene por vocación el estar ahí. El día de hoy vamos a trabajar a partir de 3 capítulos a los cuales hemos llamado Euforia, Muerte y Resurrección. En ese sentido vamos a platicar sobre los ámbitos en términos de los 100 años de los Argonautas del Pacífico, cuando hablamos de la euforia, la muerte obviamente, en el ocaso de la vida de Malinowski, y la resurrección con la publicación de sus diarios de campo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos aquellos que nos siguen desde cualquiera de las ubicaciones de este planeta. Los 100 años de los Argonautas del Pacífico se han cumplido en este 2022. Paradójicamente también cumplen 100 años esta maravillosa obra de Manuel Gamio sobre la población del Valle del Teotihuacán. Paralelamente también cumple 100 años la obra de los Andaman Islanders de Radcliffe Brown, ese acérrimo rival, pero al mismo tiempo apasionado contemporáneo de la antropología anglosajona. Sin embargo, ellos dos sucumben ante la luminosidad de la obra monumental de este polaco. Los Argonautas del Pacífico Occidental, como nosotros lo sabemos, ha sido una de las obras cumbre que ha sentado las bases del método etnográfico. En el análisis de los sistemas de parentesco, del funcionamiento del kula a partir del intercambio de brazaletes y de collares, Bronisław Malinowski nos va metiendo a la profundidad de esta ciencia vinculada con el estar ahí. En los Argonautas no solamente explora la capacidad que tiene la ciencia de la cultura para hablar, para estar ahí, para presenciar, para establecer esto que Clifford Geertz llama el yo testifical en las islas, sino también para dar cuenta de cómo esta disciplina puede organizar, sistematizar un conjunto de interpretaciones y de descripciones de una cultura extraordinaria. En las Islas Trobriand conforman un conjunto de articulaciones territoriales que, si bien están vinculantes entre sí mismos por la marea, la costa, las canoas, establecen a lo largo del año intercambios simbólicos, rituales que van más allá de la economía y que nos hablan de la complejidad que tienen los sistemas que van más allá de Occidente. Desde ahí, cuando Malinowski habla sobre las descripciones que tienen los distintos asentamientos en términos de las poblaciones Trobriand, sus diferenciados modos de parentesco, la lógica de su magia al interior de las canoas, va generando todo un conjunto de posibilidades en el sentido de que posiciona al lector justo al mismo tiempo y de la misma temperatura literaria que Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas. Recordemos que Malinowski establece estos principios básicos del trabajo de campo justo como una superación del paradigma revisionista de los evolucionistas que lo antecedieron. Sabemos que uno de los aspectos fundamentales para los Argonautas del Pacífico fue conocer cuál es la función cultural que tienen estas estructuras sociales al interior de estas agrupaciones. De tal manera
que genera también un método en el sentido del deber de hacer en el trabajo de campo. La etnografía entonces se posiciona como esa disciplina que nos permite establecer una descripción científica de la cultura, que a partir de la observación y obviamente la observación participante podemos tener un reflejo que no solamente se convierte en un espejo de la realidad, sino más bien podría resplandecer como un espejismo, pero que se convierte en una visión que supera con creces los distintos testimonios de los militares, los comerciantes, los evangelistas, que eran los que generaban estos productos culturales. De tal manera que los argonautas, a lo largo de sus distintas décadas de vida, se fue convirtiendo en una obra en el sentido pedagógico del hacer el trabajo de campo. Para algunos se convirtió también en una receta a superar. Y ahí lo tenemos entre sus distintos estudiantes que posteriormente fueron aquellos que generaron el paradigma estructural funcionalista. Dígase Max Gluckman, Gregory Bateson, Evans Pritchard y toda esta generación de brillantes antropólogos anglosajones que específicamente en Inglaterra desarrollaron una de las más importantes antropologías en el siglo pasado. Sin lugar a dudas, Los Argonautas del Pacífico se han convertido en uno de los libros inevitables para los y las antropólogas. Obviamente, tiene distintos elementos que hoy, a la luz de sus 100 años, pueden ser criticados, pueden ser superados y sobre todo se ha convertido en un gran libro para la crítica, la reflexión, más allá de la metodología y generando distintos tipos de revisiones éticas del papel del antropólogo y la antropología en el trabajo de campo. Desde ahí, Malinowski, con esta gran obra que lo posiciona en la cumbre de la antropología en las décadas siguientes, va generando un conjunto descriptivo de etnografías vinculantes hacia temas particulares. Fue un escritor prolijo, de tal manera que la magia, la religión, los sistemas de parentesco, el crimen, la costumbre, el estudio de la sexualidad, la cosmovisión, la lengua, se convierten en elementos indispensables que Malinowski desarrolla a lo largo de esta maravillosa euforia por tratar de desarrollar la ciencia de la cultura. Estando el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se van reconfigurando las distintas lógicas políticas al interior de este mundo. Y ello va teniendo impacto en las antropologías a nivel no solamente anglosajón, sino también en estas antropologías que se van construyendo en otros países. Fue el caso que ha sucedido entre la antropología británica y la antropología norteamericana, que fueron las antropologías pioneras, junto con la francesa, de generar todas estas antropologías que hoy conocemos como las antropologías del sur. Antropologías vinculadas con los nacientes, estados latinoamericanos o con antropologías vinculantes a otros continentes. Es interesante que a partir de los fenómenos bélicos, Malinowski y los distintos antropólogos empiezan a hacer movimientos hacia otras antropologías. Malinowski viene al continente americano y construye sus distintos acercamientos nada más y nada menos en Estados Unidos y establece un viaje paradigmático hacia el conocimiento de los sistemas de mercados en el Valle de Oaxaca. Pues ustedes se pueden imaginar a este antropólogo polaco que hizo este maravilloso trabajo de campo en las Islas Trobriand y al mismo tiempo desarrolló distintas pesquisas etnográficas en África, ahora justo escuchando una lengua zapoteca, escuchando el español, viviendo los paisajes de la sierra en Oaxaca. Es interesante cómo Malinowski y los y las antropólogas a lo largo de su vida van explorando distintos lugares. En el caso relacionado con Oaxaca, Malinowski llega a nuestro país y comienza sus primeras pesquisas, las cuales le resultan fascinantes. Es más, en este maravilloso libro,
sobre los sistemas de mercados, tiene una afirmación totalmente clara. No he realizado mejor experiencia en trabajo de campo ni en África ni en la Melanesia que como en los valles centrales de Oaxaca. Me parece que ese es un gran halago y también un gran incentivo para todos aquellos y aquellas interesados en el estudio de la ciencia de la cultura. Sin embargo, justo cuando Malinowski culmina la primera temporada de su trabajo de campo, acontece su muerte. Una muerte inesperada que le llega en Connecticut, en Estados Unidos, y que a partir de ahí se van generando distintos procesos en términos de su obra. Muere el rey, vive el rey. En el momento de su muerte, Malinowski se encontraba en esa cumbre, en una cumbre donde es muy difícil haber superado los Argonautas del Pacífico. Sin embargo, Malinowski, con una serie de distintos estudios etnográficos fuertes, potentes, que hablaban de antropología jurídica, que hablaban de sexualidades en la Melanesia, que hablaban de elementos lingüísticos, que hablaban de elementos sobre la magia, la religión, había posicionado no solamente su capacidad en términos temáticos, sino también su posibilidad de adaptación para la explicación de la cultura. Hoy en día, ese Malinowski que muere hace justo 80 años, es un Malinowski que a todos los que estudiamos y nos apasionamos por la antropología nos suena. Y nos suena en el sentido de reflexionar aquellas afirmaciones, pero también nos suena en el sentido de una herencia que por labor propia debemos de criticar. Debemos de repensar desde dónde Malinowski estaba haciendo su trabajo de campo, cuáles eran sus intencionalidades, cuáles eran sus formas de escritura etnográfica y sus maneras de representación del otro. Es así que a la muerte de Malinowski suceden distintos cambios en la antropología británica y que van generando lo que a la postre se convertiría en una antropología que va superando la orientación del funcionalismo hacia el estructural funcionalismo y desde ahí va habilitando otras subsiguientes escuelas. Interesante que también desde nuestro país, por ejemplo, en México, la tradición malinowskiana aconteció específicamente no tanto para la explicación funcional de la cultura, sino más bien para la explicación del método etnográfico. Esa muerte que de pronto acontece, entonces también va suponiendo la superación de distintos paradigmas. Al final, la muerte siempre está articulada con la transformación, con la crisis, con la reflexión, o como esto que señala Víctor Turner, con la antiestructura, la manera de darle la vuelta al orden, al status quo. Imaginémonos en términos de la gran fuerza que tenía Malinowski al interior del gremio, y superarlo implicaba justo no solamente superar sus distintas obras y sus distintas teorías, sino también superar con creces los modos en los cuales podía establecer sus afirmaciones categóricas en el mundo cultural. Desde ahí, hoy múltiples escuelas están celebrando esa muerte de un momento histórico de la antropología y también un crepúsculo, como lo dice Jakorczynski, el crepúsculo de los dioses en antropología. Al mismo tiempo, este maravilloso libro que señala Clifford Geertz, el antropólogo, como autor, donde establece una visión crítica de cuáles fueron aquellas implicaciones que tuvo el método etnográfico al estilo objetivo, la invisibilización del sujeto que está detrás del cuaderno y detrás de las descripciones. Asimismo, todas las categorías adjetivadas vinculadas con la colonialidad, con la racialización y obviamente con el adultocentrismo y la diversidad de género. Es ese giro interesante que va teniendo la reflexión crítica de la metodología malinowskiana. Una metodología que buscaba un proceso objetivo, pero que en pro de la objetividad tenía grandes sesgos en términos de la autoridad del etnógrafo. Es a partir de ahí que distintos movimientos comienzan a hacer reflexiones
sobre las implicaciones éticas y políticas que va teniendo la antropología de Malinowski. Entonces, ahora, con esa muerte del autor, vamos viendo también el crepúsculo de sus ideologías, de sus metodologías y de sus posicionamientos. Como aquel ídolo que cae entre el crepúsculo o como el incendio entre las cenizas, hace 55 años resucita Malinowski de una forma inusitada. Nadie podíamos creer que dentro de la identidad de los antropólogos y las antropólogas, algo tan íntimo, tan particular y sobre todo tan esencial de nuestros modos de representación de la identidad del gremio, como lo es nuestro diario de campo, pudiese haber sido un documento publicable. Ustedes saben que los diarios de campo resultan ser aquel contenedor y continente de una escritura que no solamente tiene un sesgo de estar ahí, sino que se convierte en ese contenedor de palabras desbocadas, de sentimientos, de formas corporales de cansancio, de fastidio, de frustración y al mismo tiempo de deseo y de anhelo. Los diarios de campo, como nos lo han dicho, son también esos espacios donde se describe de manera objetiva la cultura, donde se acomoda a partir de categorías, de conceptos, de formas de articulación, la manera en la cual la otredad vive y construye sus interacciones en la vida cotidiana. De tal manera que hace 55 años sucede esta gran transformación. La publicación de un documento tan íntimo como los diarios de campo de Malinowski. Y a partir de ahí comienza nuevamente este giro hacia la reflexión crítica. Porque obviamente los diarios están colmados de afirmaciones que a la sazón del espíritu del tiempo son políticamente incorrectas. Están cargados de racismo, están cargados de prejuicios, están cargados de anhelos e intencionalidades sexuales, eróticas, y que al final de cuentas nos narran los quebrantos que supone la experiencia del vivir día a día en un contexto cultural en el cual nosotros no hemos crecido. El miércoles por la mañana dediqué a recoger material sobre las danzas. Fue entonces que me puse a leer romance. El sutil espíritu de Conrad se manifiesta en algunos pasajes. En conjunto, una novela más espasmódica que interesante, en el más amplio sentido del término. Sigo pensando en T y sigo enamorado de ella. No se trata de un amor desesperado. La sensación de haber perdido un valor creativo, elemento básico del yo, como ocurrió con Z, es la magia del cuerpo la que aún me embarga y la poesía de su presencia. De tal manera que desde ahí, paradójicamente, la segunda esposa de Malinowski, Valeta Malinowska, en articulación con Raymond Firth, que escribe el prólogo de este maravilloso libro sobre unos de los diarios de campo de Melanesia, es que resurge este antropólogo y resurge como un paradigma a criticar. Resurge como esta lógica de necesidad de deconstrucción, de deconstruir a Malinowski, de decirle chao Malinowski, de no querer volver a ser Malinowski, de tratar de superar al maestro, no solamente en términos de su método, sino también de dejar claro cuáles eran las implicaciones políticas que tenía el invisibilizarse, el quitar su blanquitud, el quitar su espíritu colonizador, el quitar toda esta lógica que tenía la colonia anglosajona justo al inicio del siglo pasado. De tal manera que en esta resurrección, los movimientos críticos, específicamente de la antropología, dicen: no queremos más una antropología malinowskiana. No queremos más por las implicaciones que genera en términos de una relación ética, de una relación política y sobre todo de un tipo de estética de la escritura de las culturas. El movimiento, por ejemplo, de la antropología de Santa Fe en Estados Unidos, encabezado por Clifford Geertz o James Clifford, establecen
esta transformación en términos del giro simbólico. Ese regreso hacia el autor, ese cuidado sobre las palabras, esa manera en la cual una palabra es una acción política. Desde ahí, entonces los antropólogos se convierten también en sus propios sujetos de estudio. Y ese vuelco hacia el espejo analítico, entonces, genera esa gran evidencia subjetiva, esa gran evidencia de carencias éticas y esa gran evidencia de modos de relacionarnos con los interlocutores. De tal manera que Malinowski resurge como un paradigma a deconstruir. Y hoy en día, muchos de nosotros podremos haber leído Malinowski, pero, sin lugar a dudas, jamás querremos volver a repetir sus vicios y siempre anhelaremos poder posibilitarnos en algunas de sus virtudes. Malinowski, Euforia, Muerte y Resurrección, es una reflexión que hacemos desde el punto de vista de poder leer a los autores desde sus distintas texturas. Muchísimas gracias y no dejen de seguirnos en su canal. Tendremos nuevas sorpresas para todos ustedes. Muchas gracias a todos nuestros nuevos seguidores. Ya saben que somos más de 2000, así es que estamos muy contentos para seguir produciendo material didáctico libre para todos aquellos que les encante la teoría de la cultura. Muchas gracias.